Jesús es el Mesías. Esta afirmación es controversial para el pueblo de Israel. Inclusive en la época actual no es entendida. Tener en mente a alguien como Alejandro Magno, Julio César, un gran militar, un estratega que ponga a Israel encima de todas las naciones. En la actualidad, el pueblo de Israel en su gran mayoría no cree que Jesús es el Mesías. Las personas que no somos israelitas nos olvidamos de algo, que Jesús es el Mesías que Dios prometió a Israel. Es importante, previo a la celebración de la Semana Santa, entender cuál es el papel del Mesías, y para esto el día de hoy vamos a estudiar el cuarto cántico del siervo sufriente. En el libro de Isaías, en Deutero Isaías, la parte central que va de Isaías capítulo 40 al 59, encuentra 4 poemas. Recalco, son 4 poemas. El día de hoy vamos a estudiar el cuarto poema, donde habla del Mesías de Israel, pero desde una perspectiva totalmente inentendible para los judíos hasta el día de hoy. Es importante que nosotros, como cristianos, la entendamos muy bien para que se caigan una serie de conceptos erróneos que todavía se dicen hasta la actualidad. Primero debemos entender quién da este cuarto mensaje o este cuarto poema, y los invito a abrir el libro de Isaías capítulo 53 versículos del 1 al 2. Estamos centralizados en el cuarto cántico del siervo sufriente. La palabra de Dios dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Quién está hablando? Dios le habla al profeta Isaías y le dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? El anuncio de Dios y de su corte celestial. ¿Quién no ha creído? Está diciendo que la gente no va a creer en el anuncio de Dios. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Este Mesías iba a hacer grandes cosas, iba a actuar con poder, porque es el brazo de Dios actuando. Pero ¿a cuál anuncio se refiere? El día de hoy, en este mismo horario, muchas iglesias hablan de prosperidad, hablan de riqueza, hablan que toda planta del pie que pisa un cristiano es tuya, decrétalo, decláralo, pero es otro el anuncio. Y el mismo profeta Isaías lo dice así, en Isaías 61, del 1 al 4. Isaías 61, del 1 al 4. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Primero, mi querido hermano, vamos a ver quién habla. Y dice así el texto: el
Jehová el Señor está sobre mí. Esta parte debe ser impactante porque es nuestro Señor Jesucristo hablándole al profeta. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo al profeta? El Espíritu de Jehová está sobre mí. Es decir, ya en el Antiguo Testamento Jesús habla dando palabras a su pueblo. Y aquí hay una diferenciación en el texto. El primero es dirigido para todos los creyentes y el segundo es dirigido solo para el pueblo de Israel. No nos olvidemos los cristianos que Jesús es el Mesías de Israel y cuando Él venga va a levantar a su iglesia y va a vengar a Israel. No digo defender, Él va a vengar a Israel de todos sus enemigos. En la primera parte dice así: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y esto es el Evangelio. Antes del Evangelio de Jesús éramos esclavos de Satanás. Satanás, cuando tienta al Señor Jesucristo, le dice que todos los reinos del mundo habían sido dados para Él. Antes de nuestro Señor Jesucristo, todos los reinos del mundo estaban bajo los pies de Satanás. Y cuando usted es habitante de este mundo y no ha entregado su vida a Jesús, usted es esclavo de Satanás. Pero viene Jesús y dice a predicar buenas nuevas a los abatidos. Las buenas nuevas es el Evangelio. Usted en Jesús no solo tiene esperanza, tiene certeza y convicciones. Usted es transformado y modificado por el poder del Señor Jesucristo. Usted ya no vive solo. Jesucristo camina a su lado en medio de los tiempos buenos y los tiempos malos, en medio de la tormenta y en medio de la paz. El Señor Jesucristo, amados hermanos, Él es el que nos da esas buenas noticias. Cuando te mueras, ya no vas a quedarte en la tierra, tu alma va a resucitar con el Señor Jesucristo. Ya no te vas a despedir de papá o mamá para siempre, porque vivirás la eternidad con Él. Entonces Él nos trae buenas noticias. Ahora eres ciudadano del reino de los cielos, y el reino de los cielos no empieza cuando te mueres, sino en esta tierra. La palabra de Dios dice: entrar por la puerta estrecha. Quiere decir que el momento que tú te consagras a Jesús, que tus propósitos son los propósitos de Dios, ya estás en el reino de los cielos. Y aquí en esta tierra eres un ciudadano del reino de los cielos. Eres diferente. Y tal es la diferencia que muchas personas deben reconocerte como cristiano aunque no hablas tu lengua. Por una conducta donde seas como Jesús, manso y humilde de corazón, que las personas puedan decir: él es cristiano. Leí esta mañana una expresión muy triste para los cristianos. Mahatma Gandhi decía que él no era cristiano, pero que estaba de acuerdo con Jesús, pero que no estaba de acuerdo con lo que se decían cristianos. Cuando usted es cristiano, no se refiere a que es evangélico o no, o que es católico o no. Se refiere a que usted es imitador de Jesús, que actúa como Jesús, que habla como Jesús. Eso es ser cristiano, ser imitador de Jesús, porque he escuchado las buenas nuevas, ha sido usted vendado. Toda herida que tenía en su corazón, el Señor la ha curado. Él viene a consolarnos, a ordenarnos. Pero hay una segunda parte de esta profecía que no es dirigida para usted, es dirigida para el pueblo de Israel. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Algo muy interesante, y aquí vamos a la historia. A raíz de que el emperador romano Adriano devastó Israel, eso fue una tierra desierta. En el año 1080 los franceses conquistaron Jerusalén
y nombraron un reino cristiano. Duró muy poco tiempo, 80 años, porque los musulmanes la reconquistaron. En los años 1400 el Imperio Otomano conquistó esa tierra y fue una tierra desolada, una tierra que no tenía un pueblo definido, una tierra desierta. Regresa a Israel el 15 de mayo de 1948 y el desierto florece. Hoy en día tienen sembríos que por cientos de años no existieron. El Dios de Israel se glorificó y el riego por goteo que usted conoce lo inventaron ellos para hacer florecer el desierto. Han edificado ciudades que por siglos estuvieron abandonadas, porque recuerden que Dios se lo prometió a Abraham y Dios no va a mentir. Si Dios se lo prometió a Abraham, que esa tierra es de ellos por toda la eternidad, Dios va a cumplir su palabra. El hombre es mentiroso, mas no Dios. Y usted decida a quién creerle, a los hombres o a Dios. Entonces, Dios va a dar su anuncio como lo hizo por medio de Jesús, el santo evangelio y las promesas para el Israel de carne, el Israel descendiente de Abraham. Y hay una segunda parte en el texto del anuncio de Dios que hace caer las prédicas actuales cuando dice así: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. La gente de hoy piensa en Jesús con una barba muy finita, muy vestido de blanco, muy delgado. Piensan un poquito más que es un modelo. Me decía la esposa de un pastor amigo mío, me imagino que Jesús ha de haber sido guapísimo, ha de haber sido hermosísimo. Le digo, amada hermana, pero eso no dice la Biblia. Analicemos. Jesús era carpintero. ¿Cómo tiene las manos un carpintero? Grandes, fuertes, calludas. Ahí no había nada eléctrico, todo era pero con brazos, con fuerza. Pero un hombre corpulento, Jesús. Jesús era israelita, no era alto y delgado, era bajito y piel un poquito quemadita. Recordemos que Jesús tenía un voto de santidad, lo que en el Antiguo Testamento se conoce como nazareo, barba muy frondosa. No era una barba finita como usted ve en las películas, era una barba muy frondosa. Imagínense un hombre bajito, corpulento de brazos, manos grandes, con callos, hombre que con su papá José trabajaba en la carpintería. Y voy a hacer hincapié en la palabra carpintería. La palabra que se traduce como carpintero se refiere a maestro constructor de casas. Jesús hacía casas, pero no eran casas de madera, porque en aquellos días eran casas empotradas en piedra. Es decir, ellos manejaban mucho el cincel. Entonces un hombre barbón, fuerte, manos ásperas, para que entienda, lo veremos más inatractivo. Y actualmente te hacen un Jesús que parece modelo de pasarela. No es así. Y te predican eso. No, mi querido hermano. Jesús no era guapo, todo lo contrario. ¿Para qué? Dice el Señor. Para que lo deseemos, para que busquemos a Dios, no porque era hermoso, sino porque era la palabra de Dios. No porque era hermoso, sino porque era el Salvador. Entonces, mis amados hermanos, cuidado lo que usted escucha, sea una película de un modelo de pasarela, y no esté buscando al Dios hecho carne, a la imagen del Dios invisible que vino a esta tierra a dar buenas noticias a su pueblo y buenas noticias de redención futura a Israel. Teniendo claro eso, vamos a ver que aunque Israel era un militar, es claro en el libro de Isaías que está viniendo un siervo de Dios que iba a sufrir mucho. Veamos Isaías 53, del 3 al 6. Isaías 53, del 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado
experimentado en quebranto, y como que escondemos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Israel quería un militar, pero el siervo de Dios dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Amados hermanos, Señor Jesucristo sufrió mucho. Fue menospreciado por sus amigos. ¿Quién fue el que le dio el beso que lo traicionó? Su amigo Judas, uno de los 12. Cuando el domingo de Ramos él ingresa a Jerusalén, la gente lanzaba palmas al piso para que él pase en su alma. ¿Y qué pasó 4 días después? Crucifícalo. Fue rechazado, menospreciado, escupido. Fue despreciado por las personas por las cuales vino a sacrificarse. Todos lo abandonaron, o casi todos lo abandonaron. Fue menospreciado y no lo estimamos. Lastimosamente, y lo digo con mucha pena, el día de hoy también se lo desprecia a Jesús. También buscamos una iglesia que nos haga sentir bien, y ya aparecen las iglesias verdaderas shows de espectáculos. Vemos a las mujeres disfrazados, vemos verdaderos dramas. Es que Dios quiere que tú seas rico, es que Dios quiere que tú tengas una hacienda grande, y se han inventado expresiones como ven, pacta con Dios. Tú le puedes ofrecer algo a Dios, si ya Dios es dueño de todo. ¿Y Jesús dónde está en esta historia? Se predica a Mamón, que es la palabra en el texto original que se traduce como dinero, y debe preocuparnos porque Mamón es un demonio. Cuando Jesús dice no podéis servir a Dios, a dos señores, no podéis servir a Dios o a Mamón, entonces, amados hermanos, eso es lo que se predica. El día de hoy se está despreciando a Jesús más que en los tiempos de su crucifixión. Se busca a alguien que te ofrezca dinero, pero no es así, mi querido hermano. El Señor murió por darte la salvación de tu alma. Tú tienes vida eterna gracias a Jesús, no para ser eterno. El texto sagrado del sufrimiento dice que Él sufrió todo esto porque Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Amados hermanos, y esto es lo más hermoso. ¿Qué sucede cuando un cristiano está enfermo? La iglesia ora. Y todos los presentes hemos visto la mano del Señor. ¿Quién no ha visto un milagro del Señor? Todos. ¿Saben por qué? Porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. De acuerdo a los propósitos de Dios, todos vamos a morir. Y eso es una verdad indiscutible. Pero también es cierto que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y hacemos las paces con Dios, el Señor obra. Recuerde que la mano del Señor no se ha cortado para ayudar. El Señor Jesús lo puede hacer. Lo hizo antes, lo hace ahora y lo seguirá haciendo. Porque en la cruz del Calvario Él llevó nuestras enfermedades. Y si en los propósitos de Dios es prestarnos la vida, así se dará. Porque Él es todopoderoso. Nunca se olvide esto. Él es todopoderoso, mis queridos hermanos. Pero ¿por qué Jesús llevó nuestras enfermedades? ¿Por qué tuvo que ser menospreciado Jesús? ¿Por qué tuvo que sacrificarse? Porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todos los golpes que recibió el Señor Jesús los merecíamos nosotros. Usted imagínese la corona de espinas,
cuando fue golpeado, cacheteado, cuando le dieron los siervos de Sanedrín 40 azotes menos uno, cuando los romanos le dieron 40 azotes menos uno con el flagelo. El flagelo era el látigo romano que tenía incrustaciones de huesos y de metal para abrir la carne. Todo eso se lo merecía usted y yo. Nosotros merecíamos esos latigazos, merecíamos esos puñetazos y esos golpes, porque somos pecadores y hemos ofendido mucho a Dios. Pero Él recibió todo eso en reemplazo de nosotros. Por eso Él fue una persona muy sufrida. Y para aquella nueva corriente que dice que Jesús fue un iluminado más, como lo fue Mahoma, como lo fue Buda, quiero leerles el Salmo 22 del 14 al 18. Salmo 22 del 14 al 18. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suelos. Amados hermanos, hace un momento hablamos que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, tenía que ser una persona que venía a sufrir. Y recalco esto porque el Salmo 22 habla en primera persona. En teoría lo escribe el rey David, y digo en teoría porque el rey David no pasó por esto. Como ustedes conocen, el rey David tuvo visiones proféticas, y esta es una de las más importantes, la cual la mencionan los estudiosos bíblicos como el quinto evangelio, por su descripción vívida del padecimiento del Señor Jesucristo. Empieza diciendo: he sido derramado como aguas. El Santo Espíritu de Dios tomó la mente de David, y el Señor Jesucristo habló aquí. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Recalco, el que habla aquí es Jesús de Nazaret. Y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El corazón de Jesús explotó, por eso salió el agua mezclada con agua, la sangre mezclada con agua. De toda esta parte hay dos partes que son fundamentales. Horadaron mis manos y mis pies. Fue crucificado, tuvo los huecos, y sobre mi ropa echaron suertes. No hay nadie en la Biblia que cumpla estos requisitos, solo Jesús de Nazaret. Entonces, los sufrimientos de Jesús no fue que a Dios le salió mal el plan. No es que Jesús es un iluminado. Jesús es el Mesías, el enviado de Dios para pagar por nuestro pecado. Estuvo profetizado y fue escrito 1000 años antes que nazca. Que no se le olvide esto, que el Salmo 22 fue escrito 1000 años antes que nazca. Esto fue un plan maravilloso, donde el Dios de la gloria, el gran Yahvé de los ejércitos, demuestra que nos ama. Y nos ama mucho, porque al Señor Jesucristo le cargó todo este sufrimiento para que usted y yo seamos ciudadanos del reino de los cielos, para que usted no aguante todo este maltrato y todo este desprecio, mis amados hermanos, porque para eso fue sacrificado el Mesías. Veamos el libro de Isaías, capítulo 53, del 7 al 12. Isaías 53, del 7 al 12. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación quién la contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amados hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña cómo actuar, cómo vivir. Él fue angustiado, fue acusado falsamente. ¿Y qué hizo él? Enmudeció, estuvo callado cuando lo acusaban, cuando levantaban falsos testimonios. Él no abrió su boca. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Actuamos como Jesús o actuamos como Judas Iscariote? Escoge el mando. ¿A quién invita usted? Debemos actuar como Jesús. Cuando nos ataquen, hablen mal de nosotros, no respondamos con improperios, con palabras deshonestas. Quedémonos callados. Usted conoce que Dios defiende a su pueblo, pero también debe recordar que el Señor nos manda a vivir en paz. Porque mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. No solo te va a defender, Él te va a vengar. Si actúas tal como lo dice la Escritura, mis queridos hermanos. Y también habla un juicio terrible sobre el Israel de aquellos días. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo. Sí, mis queridos hermanos. Hubo otras generaciones que escucharon a Isaías, a Ezequiel, a Jeremías. Aquí no era un profeta, era Dios hecho carne, y no lo escucharon. Y le dice, y a ustedes quién nos contará, porque han despreciado a Jesús. Viene otra de las profecías que solo Jesús la cumple. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Viene un hombre que era creyente en Jesús, que lo admiraba a Jesús, y tuvo más valor que sus discípulos. Y José de Arimatea le dijo al Sanedrín en pleno: yo creo en Jesús, quiero su cuerpo, porque le voy a regalar una sepultura. Muchos dicen que fue un discípulo tibio porque no lo seguía, pero en el momento que había que demostrar valor, lo demostró. Imagínense, recién crucificado, todavía las gotas de sangre estaban cayendo en el piso, y él le dijo al Sanedrín en pleno: yo era creyente en Jesús. Y da una ofrenda, pero no cualquier ofrenda. ¿Cuánto vale un mausoleo de lujo en la actualidad? 30, 40 mil dólares, qué sé yo. Yo no tengo ese tipo de propiedades, pero supongo que debe ser algo muy generoso. Él se la regaló a Jesús. ¡Qué elección! ¡Qué elección! Muchas veces decimos, no ofrendo porque no tengo. Y aquí viene José de Arimatea y le dio, supongo yo, su propia sepultura, la que él había comprado para él. Una propiedad muy costosa, porque era para su maestro, para el Señor Jesús, porque a Jesús se le da lo mejor. Él es nuestro Señor, y vemos que solo Él cumple este texto de la Biblia. Fue enterrado entre los no creyentes, pero en un sepulcro de ricos, regalado por José de Arimatea, porque Dios quiso quebrantar al Señor hasta lo sumo y nos puso ejemplo de sacrificio a Él. Recuerde lo que dice el texto: justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Todo esto lo sufrió el Señor por usted, porque lo ama, por mí. No por casualidad, ya el Señor lo tenía puesto en esta planificación. Dios lo planificó porque Él quería llevarnos al reino de los cielos. Dios la planificó porque Él nos ama. Yo te pregunto, si estás consciente de esto, ¿qué puedes hacer o qué debes hacer? El Nuevo Testamento nos dice qué debemos hacer ante este siervo que pagó por nuestros pecados, que lleva nuestras enfermedades y nuestros dolores, y el día de hoy está con los brazos abiertos esperando por usted y por mí. Y los invito a abrir 2 Corintios capítulo 5 del 14 al 15. 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi querido hermano, viva para Jesús. Que su propósito sea honrar a Jesús, porque Él recibió los golpes que merecía usted, recibió la cruz que merecía usted y le regaló su vida eterna. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres seamos hijos de Dios. Hijos de Dios, en este día me dirijo a ustedes pidiendo que vivamos para Jesús, que Él sea el centro de nuestra vida. Amén, hermano. Amén. Dios los bendiga y a Jesús sea la gloria.